¿Qué tal a todos? En la siguiente presentación vamos a explicar los ensayos que hemos elegido basándonos en el aurario como obra de referencia. A partir de la implantación esquemática del aurario en nuestro terreno, notamos que completaba el tejido existente de la misma. Entendimos la forma del aurario original semejante a la forma de la manzana a intervenir. Entonces decidimos operar en el terreno como si fuera una parte de esa totalidad, rescatando el pulmón de la manzana que se viene perdiendo en el resto de la ciudad y conservando la sensación de interioridad que propone el vacío del aurario. En la segunda, un ensayo en el que, al igual que el aurario, proponemos un vacío fragmentado y articulado. En la primera mancha del tejido resultante vemos como desde el cero hay vacíos semipúblicos en relación directa con ambas calles y vacíos más íntimos que dialogan con el interior de la manzana y que se articulan entre sí a partir de un vacío estrecho o eje ordenador, que penetra y atraviesa el terreno generando accesos por ambos frentes, algo que se reconoce mejor en la segunda mancha pintando los techos. Vemos como a medida que se lo transita, el vacío adquiere diversas características y proporciones en base a los diferentes espacios que quisimos generar. Un vacío a escala ciudad sobre avenida 51 y otro de escala más barrial sobre calle 50. Vacíos interiores comunes, amplios y semicubiertos. Vacíos intersticiales que controlan las visuales entre los vacíos mencionados anteriormente. Y vacíos en función de terrazas que permitan visuales largas hacia Plaza Malvinas y por encima del paredón de calle 50. Este segundo ensayo inicia con la decisión de transformar el vacío fragmentado y articulado del ensayo anterior en un vacío único y central, conservando el rol que cumple el vacío propuesto desde el urbano, rescatar el pulmón de manzana. Esto se aprecia en las manchas del tejido resultante, a la izquierda los techos y a la derecha la mancha del cero. La idea de interioridad a partir de los accesos estrechos, esta vez desfasándolos entre sí, profundiza la sensación de intimidad del pulmón, limitando aún más la relación visual entre el vacío interior, o pulmón de manzana, y el vacío exterior, o vía pública. La liberación del cero en el interior permite en este caso obtener perspectivas totalizadoras del vacío único y central como espacio común, por momentos al aire libre y por otros semicubierto. La idea de qué tipo de relación queremos con la vía pública en ambos frentes del terreno y de las visuales largas desde las terrazas en el primer ensayo, las conservamos en este caso respondiendo con otras tácticas de composición.